Pido el favor entonces a Juliana Restrepo que nos colabore hoy con la oración inicial. Vamos a ser breves para que podamos iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te quiero dar gracias por permitirnos estar en esta clase, dándonos todo el entendimiento y la sabiduría para aprovechar este tema. Te doy gracias por todos los que pertenecemos a este curso. Te pedimos muchísimo por las personas que ahora están padeciendo alguna enfermedad, exclusivamente cáncer, por las personas que están prisioneros. Y te doy gracias, Señor, por todas nuestras familias, por tener la capacidad de afrontar todas las adversidades que se nos atraviesan diariamente. Te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ay, me bloqueé. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos nos a los que ofenden. nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer caer en la en tentación y tentación, líbranos del mal. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias a la compañera Juliana por iluminarnos el encuentro. San Mateo, entonces vamos a mirar hoy a San Mateo. San Mateo. Obvio, vamos a tener el cuadrito que estamos completando, ¿cierto? El cuadro que estamos completando, San Mateo. Acá vamos a encontrarnos con una particularidad y es que en San Mateo nos vamos a encontrar con algo novedoso. Y la novedad de San Mateo es que entra como en un proceso de conversión. Al decir que entra en un proceso de conversión, tiene una experiencia con Jesucristo. Hace 8 días, al hablar de Marcos, decíamos que Marcos no tenía la experiencia de Jesús, sino que adquirió esa experiencia a través de lo que oía hablar a Pedro. Mateo tiene ese encuentro directo. Y ese encuentro directo y esa experiencia directa con Jesús fue la que lo llevó a dar un cambio de 180 grados en su vida. Al escuchar hablar de Jesús por la gente, por los que caminaban, por los que se acercaban a su puesto a la hora de pagar el impuesto, él tal vez se inquietaba. Pero sin embargo, él no dejó de desempeñar su oficio, que era cobrador de impuestos, sino que escuchaba como muchos escuchan, hasta el punto de que Jesús lo va a llamar, ¿cierto? Hasta el punto de que Jesús lo llama. Ahí va a sentir como ese sentido, va a sentir como esa experiencia de ¿qué? Del Señor. Al sentir esa experiencia del Señor, cuando Jesús lo llama, él automáticamente decide dejarlo todo y salir tras el seguimiento de Jesús. Ese es pues la novedad de Mateo, ¿sí? Es la novedad de Mateo. Deja de lado lo que tal vez lo hacía importante, porque en esa época ser el cobrador de impuestos era tener un oficio muy reconocido, era como el que tenía, ¿cierto? Tenía muchos ingresos significativos.
pero valió más o tuvo más fuerza la llamada, el llamamiento de Jesús que cualquier otra cosa. Vamos entonces a adentrarnos en la persona de este evangelista. Entonces ahí en el cuadrito tenemos el primer cajoncito que se dice, que se llama autor, ¿cierto? Autor. En lo de autor, ¿qué tenemos como autor a Mateo? Primero, que era un escriba, ¿cierto? Era un escriba. Era un escriba y tenía como oficio cobrador de impuestos, ¿cierto? Cobrador de impuestos, ¿sí? Cobrador de impuestos. Reitero, ¿quién hacía posible o qué es lo que hacía posible esto? Su oficio, su cargo. Y era visto más bien como no era más bien querido por la comunidad, ¿cierto? Era más bien no despreciado, en palabras muy grandes, sino que la gente, pues obvio, ¿a quién le va a gustar pagar? ¿O a quién le gusta que pronto le cobren? A nadie, ¿cierto? Entonces me imagino que él no era muy bien querido por la gente, ¿sí? No era muy bien querido por la gente. Vamos a mirar Mateo 9, 9, 13, por favor. Alguien que me busque Mateo 9, 9, 13. Yo, profe. A ver, Idalia. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No, Mateo 9, 9, 13. Mire, yo Guillermo la tengo. Ah, listo. Nueve, 13. Cuando se iba de allí, ¿Alguien ya lo tiene, por favor? sí, cuando se iba de allí, al pasar vio a Jesús, a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlos dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Y Muy puedes bien. aprender qué significa aquello de misericordia. Quiero que no sacrificio, y pues aprender qué significa aquello de misericordia. Quiero que no es sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Bueno, decía entonces ahora que me imagino, reitero, y ahí lo podemos constatar en el texto que acabamos de escuchar, cómo a Mateo la gente lo veía como ese, como un pecador, porque el cobrador de impuestos era el que estaba, ¿cierto? De pronto el que cobraba más que el IVA, le colocaba intereses más a la deuda, qué sé yo, ¿sí? Pero Jesús viene y desarma. Al venir a llamar a Mateo, quiere mostrar a la gente que él viene a traer una novedad. Y la novedad que trae Jesús es superar las barreras sociales. Al llamar a Mateo, quiere superar toda barrera de exclusión,
la sociedad tenía una barrera, tenía un muro entre ellos y Mateo. No era bien visto. ¿Cuáles eran las barreras que había en esa época? Habían dos barreras muy fuertes, y era la barrera política y la barrera religiosa. Eso ya lo vimos cuando vimos el tema de la historicidad de Jesús, ¿cierto? El aspecto histórico sobre Jesús. Pero entonces cuando Jesús llama a Mateo, quiere decirle a la gente es que lo que yo voy a anunciar o lo que yo anuncio, no hay exclusión. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, muchachos y muchachas, y es que en la época de Jesús, un cobrador de impuestos era visto como un publicano, ¿cierto? Era como un publicano. ¿Por qué? Porque le estaba cobrando a los más débiles para enriquecer a los de Roma, a los romanos. Pero entonces, lo que viene acá, y es que Jesús, reitero, dice, o más bien pretende con esto, romper toda una barrera social que va a tener o que la gente tiene en el momento. Entonces Mateo es de oficio publicano y que es cobrador de impuestos. Publicano porque tiene un oficio público y que no es creyente, sino que quiere estar al lado de las personas que más lo quieren, ¿cierto? Habla también de que era un escriba. ¿Quién era un escriba en ese momento? Era como denominado también un maestro de la ley, ¿cierto? Como un escriba. Y ese maestro, el escriba, es el que estaba al frente de todo lo que concernía a la enseñanza frente a algo. Ahora miremos entonces la fecha de composición. Es decir, en qué fecha se escribe este evangelista, este evangelio. Fue escrito alrededor del año 80-85, ¿sí? Entre el año 80 y el 85. ¿Sí? Eso no hay mucho pues que hablar con respecto ahí. Bueno. Destinatarios, es decir, ¿a quién le va a hablar Mateo? Destinatarios. Destinatarios. Los destinatarios, decíamos hace 8 días, es la población o el público a quien va dirigido el escrito, a quien se dirige el autor. Si bien en la actualidad esto abre caminos para todos, es decir, todos entramos en esa invitación de cada evangelista. Pero en esa época había una especialidad con respecto a quién iba a ser dirigido. ¿Quiénes eran entonces los destinatarios? Entonces Mateo, vamos a silenciar micrófonos por favor. Gracias. Mateo le va a escribir a los cristianos provenientes del judaísmo, ¿sí? A los cristianos provenientes del judaísmo, ¿cierto? Provenientes del judaísmo. Porque a ellos, por una simple razón, y es de que estos provenientes del judaísmo debían de afianzar su fe y reconocer a Jesús como el Mesías, ¿sí? Debían de afianzar su fe y que esta fe les ayudara a reconocer
a Jesús como el Mesías, ¿cierto? Como el Mesías. Un Mesías que estaba el pueblo judío esperando. Aquí nos vamos a encontrar otra novedad, muchachos. Y es que en San Mateo se anuncia que la venida del Salvador, ¿cierto? Qué interesante, y es que hoy podemos descubrir que no solo en San Lucas se va a anunciar acerca de la venida de Jesús, sino que el nacimiento de Jesús se le va a anunciar también a un hombre. Y ahí viene entonces el sentido de la familiaridad. Una mujer, en Lucas se le anuncia el nacimiento de que va a ser madre. Y en San Mateo se le anuncia a un hombre que va a ser padre. Si bien no biológico, pero sí un padre que va a adquirir una identidad, valga la redundancia, paternal. ¿Sí? Paternal. Aquí empezamos entonces a comprender. Si Mateo le escribe a los cristianos provenientes del judaísmo para que afiancen su fe y reconozcan a Jesús como el Mesías, ¿quién tiene que anunciar ese mesianismo? ¿Quién creen ustedes? Juan, Juan. ¿Quién dice algo distinto? los discípulos. Los discípulos. ¿Quién dice algo distinto? Pero no es Mateo pues el que anuncia la venida del Mesías. ¿Quién dice algo distinto? José. José. Por favor, vámonos al Evangelio de San Mateo 2, 20 hasta el 21. Mateo 1, 20, 21. Mateo 1, 20, 21. Ya, profe. A ver, Esperanza. Bueno. Estando en este pensamiento, he aquí que para Colombia. un ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque lo que se ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Así que tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues él es el que ha de salvar a su pueblo y librarle de sus pecados. Muy bien. José. ¿Por qué José? ¿Por qué José tiene que anunciar? ¿Por qué José es el que tiene que mostrar, según San Mateo, la venida de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Porque es el papá terrenal, profe. Bien, recuerden que todo lo que digamos es válido, ¿cierto? No, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? Para que acepte a María como que no fue infiel a él o que no, o sea, que fue obra del Espíritu Santo. Bien. Profe, yo creo que se pasa eso porque es que si José no acepta ese hijo, no podría estar dentro del pueblo de Israel Jesús, porque allá la figura principal de la familia es el varón. Era para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Por eso, para que se cumpliera, me imagino yo, la profecía. Es como demuestra José la aceptación por los designios del Señor. Bien. Es necesario que esto sea posible
¿Por qué? Porque al hablarle, ojo, recuerden que es tener la secuencia, ¿sí? Es tener la secuencia. Si Mateo le está hablando a los judíos tenían un pensamiento que los judíos tienen un pensamiento que machista. Ellos pensaban otra cosa que no era mesiánico, sino que iba a venir era un rey a liberarlos. Que venía de la descendencia de David, pero por el lado del varón, pues. Traslademos el machismo por una palabra más técnica y más elegante. Los Eran judíos, las costumbres de esa época. ojo, los judíos son patriarcales, ¿sí? Patriarcales. Y al ser patriarcales, todo tenía que ser anunciado por ¿quién? Profetas. Al varón. Por el hombre. Por el hombre. Por eso entonces a José en sueños se le anuncia el nacimiento de Jesús, porque es él el que lo tiene según el pensamiento judío, y como él viene de descendencia patriarcal, él es el que debe presentar, ¿sí? Presentar. Los judíos no van a creer de que por una mujer va a venir el Mesías, si lo anuncia una mujer. Los judíos van a creer, según San Mateo, nuevamente en Jesús como Mesías, porque es un judío que lo va a anunciar, José. Entonces, por eso ahí a José se le dice: no tomes reparo en coger a María como tu mujer, ¿sí? Porque por medio de ti se va a cumplir. Y ahí es donde viene ya el sello, por así decirlo, o la ratificación de que lo que viene, es decir, Jesús, que es el que viene de la descendencia de David. Y José viene de la descendencia de David. Entonces no es concebible que alguien proceda de la descendencia de David sin haber sido concebido por una descendencia de David. Reitero, si bien María no concibió gracias a José, pero sí concibe por José la paternalidad y la identidad davínica de David, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte de los destinatarios. Entonces ya los judíos van a empezar a creer. Es verdad, viene el Mesías. ¿Quién lo dijo? Lo dijo uno de los nuestros. Excelente, creámosle, ¿sí? Entonces, ahí es la propuesta que hace Mateo a los destinatarios. También, cuando dice que le escribe a ellos para que reconozcan a Jesús como el Mesías, es con la finalidad de que los mismos judíos crean en las profecías, ¿cierto? Crean en las profecías. ¿En cuáles profecías? En las profecías del Antiguo Testamento. Especialmente, ¿en quién? En el profeta Isaías. ¿Cierto? En el profeta Isaías. Isaías va a decir por allá: y de Tin Belén de Efetá, ¿cierto? Va a nacer el Mesías, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo está muy claro. Alguien que me busque entonces para que corroboremos esto a la luz del texto. Isaías 49, 6, 7.
Isaías 49, 6, 7. 49, 6, 7, yo. Lo leo. Dijo, no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob, o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Sión restaurado cuando tu madre te olvida. Muy bien. Alguien que me busque Isaías ahora 9. Jaime, perdón, Héctor, el Isaías 9. 1 y siguiente. Yo le digo stop. Listo, Guillermo. Isaías 9, Sí. 1 y siguientes. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz sobre los moradores de una tierra de sombras. La luz ha despuntado. Ha acrecentado su alegría, has agrandado su júbilo. Se regocijan ante ti como en la algazara de la siega, como se alegran los que reparten un botín. Pues su penoso yugo clavara sobre sus espaldas, el palo de su verdugo, tú lo quebraste como en el día de Madián. Porque todo calzado de guerra estrepitoso, todo manto manchado de sangre será quemado, pasto de las llamas. Que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros el imperio, y su nombre será Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, Príncipe de la paz, para ensanchar el imperio, para una paz sin fin en el trono de David y en su reino, para asentarlo y afirmarlo en el derecho y la justicia desde ahora para siempre, en el celo del Señor omnipotente, hará todo esto. Muy bien. Miren qué interesante. Vamos a mirar también la propuesta de Miqueas 5:2. ¿Sí? Otro profeta menor, Miqueas. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Miqueas 5:2. Yo no digo que ya lo dije. Yo lo Profe, tengo. A ver, Carolina. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Siga. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra. Muy bien. Y miremos, mire lo que dice Miqueas. Y miremos lo que dice Mateo 2:6. Mateo 2:6. Miren que esto es de estar yéndonos a un lugar a otro para corroborar. Mateo 2:6. Yo, profe, A ver, Rosalba. tú Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades. Importante de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Muy bien. ¿Ve? Jesús. ¿Ve? Tanto las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo según San Mateo ahí, ¿sí? Según San Mateo. De hecho, ahorita vamos a mirar cuál es la característica cristológica que va a tener Mateo en esto. Claro hasta acá, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Palabras claves. David. Silenciemos, por favor. Palabras claves. Las palabras claves de San Mateo van a ser dos. Primero, Jesús como Mesías.
María Lucía, que nos colabore con el micrófono. Jesús como Mesías. Y respuesta a la fe. ¿Sí? Jesús como Mesías y respuesta a la fe. Jesús es el Mesías esperado. Recuerden por allá cuando yo les hablaba de los dos grupos, los judíos palestinenses, los apocalípticos y los celotes. ¿Se acuerdan? Los judíos apocalípticos y los celotes, cómo albergaban o cómo esperaban a el Salvador, mientras que los judíos palestinenses albergaban al niño, al Mesías. Mateo rescata una vez más esto de la respuesta a la fe. No es posible que la cuna de la fe, ¿cuál es la cuna de la fe? El judaísmo. En el Antiguo Testamento no es posible que en la cuna de la fe se empiece a fracturar la fe por la venida de el Mesías o de la imagen o de la persona que estaban desvirtuando unos pocos. Unos esperaban a ese Mesías a través de la guerra, los celotes, ya les decía, ¿cierto? La teocracia, tenían el pensamiento teocrático. Se adquiere la venida de Dios a través de la violencia, a través de la guerra. Los apocalípticos pensaban que era la venida a través del derramamiento de sangre. Entonces no era posible que se empezara a dividir la cuna de la fe. Entonces Mateo nuevamente les habla a los judíos sobre renovar, responder a la fe a través de la propuesta de Cristo, a través de la propuesta del Mesías. Y entonces por eso nos valemos de un hombre, uno de los nuestros, uno que habita con nosotros, es el que nos va a decir, verdaderamente va a venir el Mesías. A mí se me ha anunciado, a mí se me ha dado la potestad y la facultad de ¿qué? De velar por él, de cuidarlo, y están así. Soy yo el que lo va a registrar y le va a dar identidad con el nombre. Un nombre que ya ha sido indicado, Jesús. Y recuerden que la palabra Jesús traduce Mesías, ¿cierto? Para el Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento, en Isaías, el nombre de Jesús significa Dios. ¿Sí? Se habla de la misma persona, pero dependiendo de la emisión y dependiendo del momento. El profeta Isaías dice, y nacerá el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento, tanto en Lucas como en Mateo nos dicen, y el nombre que le pondrán será Jesús. ¿Cierto? De ahí podemos contemplar, muchachos, la identidad de Jesús como ser divino y ser humano. Y ahí es donde ustedes y yo adquirimos también esa identidad. La identidad, según el Antiguo Testamento de Jesús, es esa conexión, es esa relación que Jesús va a tener con Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Identidad con el Padre. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, identidad con el hombre. Por eso el nombre de Jesús era un nombre de la época, era
el nombre común que había ahí en esa época. Pero era con la finalidad de que era Dios que se hacía hombre, adquiría la condición de humano. Y entonces es necesario mirar a ese Dios vestido de hombre en la persona de Jesús para darle respuesta a la fe. Por eso muchos judíos, muchos de la época, lo increparon cuando él se hacía dar a conocer como el Hijo de Dios. Porque no tenían claro, vea lo que decíamos ahora, no reconocían en Jesús la persona del Mesías. Nadie les había dado claridad. Ellos aguardaban a ese Mesías Salvador. Por ejemplo, lo más parecido a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Elías. Elías, ¿quién más? Moisés. Moisés. Si no hubiese Nuevo Testamento, la historia de salvación quedaría ahí, en Moisés. El pueblo de Israel tenía su mirada fija en Moisés, porque es el liberador, es el que los ha sacado del estilo de vida y los ha llevado a ese encuentro con la persona de Dios. Pero es necesario que haya una continuidad de historia de la salvación en la persona de Jesús. El Mesías debe llegar. El pueblo judío solamente se quedó con el Pentateuco, con la obra, con la ley mosaica, con lo que dice la Torá, no más. Por eso se denomina que los judíos son aún los hermanos esperados, porque todavía esperan al Salvador. Ellos aún lo esperan. Esos son los hermanos esperados, no los que decimos nosotros. Es que los hermanos esperados, que son los testigos de Jehová, no, son ellos, porque aún no han visto y aún no han reconocido que Jesús es el liberador. Ellos se quedaron con la ley mosaica. Entonces Mateo les va a decir, a ver, papitos, no. Este Jesús, el Mesías, que se le anunció a José en sueños, es el que ha de venir. Ese es el que tenemos que esperar. Entonces las palabras claves son esas. Jesús como Mesías, una vez. Hacer énfasis, recalcar que Jesús es el Mesías, que no hay otro. Es Él y no hay otro. Miren por allá, recuerden cuando Juan el Bautista desde la cárcel manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué? Porque es que la manera de Jesús estar hablando estaba dejando atónitos y desubicados a muchos. Y Jesús, ¿qué les dice? Vaya y díganle a Juan, que es lo que ustedes han visto. ¿Qué han visto? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los enfermos se sanan, que los muertos resucitan. Esto es. Y si esto no es mesianismo, entonces ¿qué es? Y con base a ese mesianismo tenemos que darle una respuesta a la fe, dice Mateo. Respuesta a la fe. Y eso también nos tiene que llamar a hablar a nosotros. ¿Por qué entonces se le anuncia a José? ¿Pensamiento qué? Patriarcal. En el Antiguo Testamento todos tenían los ojos fijos en ¿quién? En el que ha dado una respuesta a la luz de la fe. ¿Quién era? ¿Quién fue? Abraham. ¿Cierto? Abraham. Ese fue el que dio una respuesta a la luz de la fe a Dios.
Y entonces los judíos se pegan de ello. Entonces por eso Mateo dice, respondamos a la luz de la fe. Redescubramos la fe. Renovemos la fe. Para que podamos reconocer a Jesús. Podamos reconocer a Jesús. Por eso se dice que se afianza la fe. Eso nos lo propone Mateo. Muy bien. Y el símbolo de Mateo. El símbolo de Mateo va a ser el ángel o el hombre. ¿Sí? Ángel u hombre. ¿Sí? Ángel u hombre. ¿Por qué va a ser representado Mateo como el ángel o como el hombre? Por dos razones. La primera, porque un ángel es el que anuncia la venida de Jesús en sueños. Es el que le da indicaciones. Y el hombre porque es a un hombre al que se le da. Y además porque es el evangelista que nos va a hablar de toda la genealogía de Jesús. Pensamiento ¿qué? Patriarcal. ¿Sí? Por eso el símbolo de hombre. Es a un hombre a quien se le da a conocer o se le anuncia ese misterio que va a acontecer. Es de un hombre, es de una descendencia de hombre que va a salir, desde ascendencia de hombre que va a salir el Mesías. Por favor, rápidamente, vamos a buscar Mateo 1, 1 y siguientes, hasta el 17. Ana Isabel, por favor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y Sara. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón, Salomón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesed, Jesed engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasén. Manasén engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos de destierro a Babilonia. Después del destierro a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliasim. Eliasim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, esposo de María, de que nació Jesús llamado el Mesías. Muy bien, ¿sí ven? Siga, termine, qué pena. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta el destierro a Babilonia, 14. Del destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14.
¿Vio? Entonces miren qué interesante, todo termina ¿qué? En hombres, Eliakim, Eleazar, Manasés, Judea, ¿cierto? Todo esto, entonces el símbolo viene de ahí, de la manera de cómo cada escritor va enfocando su obra evangélica, Qué interesante y es cómo también estos símbolos de los evangelistas ya también fueron prefigurados. Cuando hablamos de esa prefiguración, es decir, ya se les anunciaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ezequiel 1:10. ¿Sí? En Ezequiel 1:10 en adelante vamos a mirar cómo ya se estaba anunciando esos 4 símbolos que conocemos de los evangelistas en el momento. ¿Quién lo tiene? Especialmente Ezequiel 1:10. Vámonos del 1 del versículo 4 en adelante. Del versículo 4. Ezequiel 1:4. Vamos a dar la oportunidad a otra persona que nos colabore. Sí, señor. Si quiere yo. No. Ezequiel 1:4. Yo, profe. Ezequiel 1:4. Yo lo tengo ya también. Sí. A ver, vamos a mirar. Juliana ya nos colaboró, Emilsen ya nos colaboró. Yo también lo tengo. Clara Mantilla, por favor. Sí, Ezequiel 1 a partir del 4. Sí. Yo miré un viento huracanado, venía del norte, una gran nube y fuego fulgurante con resplandores a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. Había en el centro la figura de 4 seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas habían unas manos humanas por los 4 costados. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas a otras, al andar no se volvían. Cada una marchaba de frente. La forma de sus caras era un rostro humano y las 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda y los 4 tenían cara de águila. Hasta allí, profe. Siga. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada 2 alas se tocaban entre sí y otras 2 le cubrían el cuerpo y cada uno marchaba de frente. Donde el espíritu les hacía ir, allí iban y no se volvían en su marcha. Entre los seres había como brasas incandescentes con aspecto de antorchas que se movía entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos, y los seres iban y venían como el espectro del rayo. Miré entonces a los seres, había una rueda en el suelo al lado de los seres por los 4 costados. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las 4 la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. Muy bien. Miren entonces cómo ahí lo van describiendo. Una cara de toro, una cara de hombre, una cara de león y un águila. ¿Ven? Ahí están los símbolos de los evangelistas prefigurados. ¿Van redondeando a quién? Eso es también prefigurar de que van a rodear la persona de Cristo. ¿Sí? Que Cristo gira en torno a ellos. Entonces aquí el símbolo de cada evangelista.
Muy bien. Vamos entonces ahora a mirar cuál es la característica cristológica. Ahí le van a anexar un cuadro. Característica cristológica de Mateo. Es decir, cuál es la característica que Mateo tiene acerca de Jesús en su obra. ¿Sí? Entonces, característica. Característica cristológica. ¿Sí? La de Mateo. La característica cristológica de Mateo es la novedad de Dios que libera y salva. Esa es la característica. La novedad de Dios que libera y salva. Dios, según San Mateo, en la persona de Jesús, nos va a salvar. Por eso llama a Mateo, lo salva y lo libera. ¿Lo salva de qué? De las persecuciones, lo salva de los señalamientos y lo libera del pecado. Y esto es lo que va a hacer posible el cumplimiento de la promesa. En Cristo, según San Mateo, se cumple la promesa anunciada desde antiguo. Dios se hace hombre. Dios viene a nosotros. Dios se hace uno con nosotros, se hace el hombre, se hace el Mesías, para dos funciones, para liberar y para salvar. Para liberar y para salvar. Esa es la tónica con la que debemos leer este evangelista, con ese pensamiento liberador y salvador. Y que en él se cumple esa promesa. Se cumple esa promesa. Devolvámonos al cuadro anterior de hace 8 días. ¿Cuál es la característica cristológica de Marcos? ¿Cómo presenta Marcos a Cristo? Entonces, la característica cristológica de Marcos es que Cristo es la salud de Israel. Cristo es la salud de Israel. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer según Marcos Jesús como la salud? Jesús como médico. Va a hacer 3 funciones o 3 cositas puntuales. Primero, rescatar a Israel de la indiferencia. Rescatar a Israel del olvido y rescatarlo de la marginación. ¿Ve? El pueblo estaba en esa indiferencia. Lo tenían por allá relegado, porque eran los esclavos, porque eran los Nahuim de Israel, es decir, los pobres. Estaban en el olvido. Por eso en el Éxodo 3:9, por eso en Éxodo 3:9, ante la pregunta de que Moisés le hace a Dios de que por qué lo iba a enviar allá, Dios le dice, es que el clamor del pueblo llegó a mí. Un pueblo que estaba olvidado, aclamó a Dios y fue escuchado. Y esa voz, como dice por allá Marcos 1, esa voz que aclama en el desierto, es porque la gente está relegada en el desierto, es porque la gente está excluida, la gente está olvidada. Entonces a ellos también les llega el Mesías y les recobra de la marginación. Esa es
cómo se debe leer esta obra marquiana de Marcos, con esos 3 niveles. Dios se hace hombre para liberarme a mí de la indiferencia, del olvido y de la marginación. ¿Qué es lo que me lleva a mí a estas 3 cosas? Algo tan simple pero que nos encanta realizar día tras día, y es el pecado. El pecado es el que nos relega, es el que nos lleva al olvido y es el que nos entra en la marginación. Recuerden por allá, muchachos, que con ustedes fue que trabajé los sacramentos cuando hablábamos del sacramento de la reconciliación. Y hablábamos qué era lo que hacía al hombre el pecar y que nos aislaba de 5 cosas, ¿cierto? Que el pecado nos lleva a tener una ruptura con Dios, con el hermano, con los vecinos, con la naturaleza y con nosotros mismos. Y entonces Marcos presenta a Jesús como el que nos viene a rescatar de ello, nos viene a liberar. Por eso le escribe ¿a quiénes? A los paganos. Ellos que se sentían allá alejados, es que ustedes no creen, ustedes tienen un chip todo extraño, ustedes no entran en nuestra deidad. Pero entonces Marcos dice, no. La característica de Cristo para Marcos es rescatarnos de estas 3 cosas. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Una de las características cristológicas de Mateo no puede ser lo que usted me explicó, que él es el único que anuncia que el Mesías, Jesús o el Mesías es hijo de David, viene pues de la descendencia de David. Sí, pero viene con una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de Jesús según Mateo? ¿Qué salva? La realización de la promesa del Antiguo Testamento, hacer el cumplimiento de la nueva alianza. ¿Sí? La nueva alianza. Muy bien. ¿Cómo va a discriminar Mateo su obra? Entonces Mateo la va a discriminar en 6 momentos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, en 7 momentos. Vamos a mirarlas rápidamente. En 7 momentos, Mateo va a describir su obra evangélica. Entonces, descripción de la obra. Primero, preparación del reino en la persona del Mesías. Preparación del reino en la persona del Mesías. Vuelve y juega, ¿cierto? El Mesías. Y esto lo vamos a ver en todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2. Cómo Mateo va a mostrar en estos 2 capítulos esa preparación. El reino de Dios va a ser posible, pero gracias a el Mesías, al niño, al que todos van a venir a verle y adorarle. Marcos nos preparaba esa venida del reino, decíamos hace 8 días, ¿a través de qué? Del anuncio de Juan el Bautista. Ahí se estaba preparando ese reino. Mientras que Mateo lo prepara con la persona del Mesías. ¿De dónde viene ese Mesías? ¿Cuál es la finalidad y cuál va a ser la misión de ese niño? ¿Sí? Por eso en Marcos
en Mateo capítulo 1, versículo 20, se le decía a José: tú eres el que pondrás el nombre que dará y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Por allá en la profecía de San Lucas van a decirle a María: él va a restaurar. ¿Sí? La profecía, cuando Simeón en la presentación del templo se lo dice a María: él será llamado, él será reconocido, el Mesías. Él va a restaurar o va a preparar el reino a través de él. Segundo, Mateo va a ver, lo va a llamar la promulgación del programa, ¿cierto? O más bien, pongámoslo así, ¿cuál que promulgación? Proyecto del reino de Dios. El proyecto del reino de Dios. ¿Dónde se va a ver esto? Todo el capítulo 3 hasta el capítulo 7. Cuando habla de ese proyecto del reino, Mateo va a mostrar de que en Jesús se hace posible ese reino, pero visto como un proyecto de vida. Y por eso en el capítulo 5, que es denominado el Sermón de la Montaña, nos vamos a encontrar las famosas bienaventuranzas. Cómo Jesús desde las bienaventuranzas hace una propuesta de vida a los que le persiguen, a los que le siguen y a nosotros. Por eso se llama proyecto del reino. Lo que en el Antiguo Testamento se vio en el Sinaí como unas normas morales de vida, Jesús en las bienaventuranzas, en el monte Oreb, en el monte Tabor, lo presenta como un proyecto de vida. ¿Sí? Un proyecto de vida. Es bien, necesitamos tener unas normas morales para vivir, los mandamientos. Pero necesitamos también unas normas de felicidad y que nos lleven a ese proyecto con los demás. Ahí empezamos a mirar cómo los judíos quedaban temblorosos ante el modo de predicar de Jesús. Mucha gente decía: es que el modo de hablar de este nos confunde. Porque los judíos solamente tenían enchufado el chip moralista, el cumplimiento de las leyes. Pero la manera en que Jesús estaba proponiendo el reino, la vida cotidiana, a través de que vivan felices a través de esto, dónense al otro, las obras de misericordia, era confuso para el momento. Entonces Mateo nos propone en todos estos capítulos del 3 al 7 este proyecto del reino de Dios. Tercero, silenciemos micrófonos. Tercero, predicación por medio de los apóstoles. Predicación por medio de los apóstoles, ¿cierto? Predicación por medio de los apóstoles. ¿Qué van a predicar los apóstoles? ¿Qué estamos mirando? El reino, ¿cierto? La predicación del reino. Todo el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Todo el capítulo 8 hasta el capítulo 10. La propuesta y la predicación del reino. Los apóstoles ya salen también a anunciar. Se hacen los cooperadores elegidos por Jesús. Miren qué interesante, y es que llega un momento en esta predicación donde los apóstoles le dicen a Jesús: es que ya aquí no hay más. Recuerden, eso es como una aparición después de la resurrección, que Jesús le dice a los apóstoles:
echen las redes a la derecha, ¿cierto? O rema mar adentro. Pero le dicen, es que aquí hemos pasado toda la noche y aquí no hemos pescado absolutamente nada. En la izquierda. Pero Jesús, ¿qué les dice? Lancen las redes a la derecha. En otras traducciones, reitero, rema mar adentro. Y nos cuenta el Evangelio que estaban las redes casi para romperse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no pescaron aquí? Porque aquí la gente ya estaba evangelizada. Ya no había nada que pescar. Mientras que tirar las redes al otro lado era porque la gente todavía estaba esperanzada, estaba esperando que alguien fuera a hablarles acerca del reino. Por eso encontraron muchos peces. Encontraron a toda esta gente ávida, necesitada de. Y es necesario llamar a más. Y eso nos lo presenta entonces aquí, la predicación. Cómo los apóstoles se sienten inmerguidos, se sienten necesitados de ayudar y evangelizar con el rey. Luego nos hablan de el misterio del reino. Esto se me pega aquí cuando escribo, del reino por medio de parábolas. ¿Cierto? Por medio de parábolas. Capítulo 11 hasta el 13. ¿Cierto? ¿Qué es esto del misterio? Ojo, misterio del reino. La palabra misterio, eso ya ustedes lo saben, que lo trabajamos el semestre anterior, es algo insospechado, algo impensable. Es el misterio que solamente se logra a través de la fe. Por eso, digamos, en el sacramento de la Eucaristía, el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Pero qué interesante y es que dice, ese misterio expuesto en parábolas. Es necesario, según San Mateo, que Jesús le predique a la gente por parábolas para que puedan entender. Las parábolas es como el método escuelero, perdónenme el término, es como el método escuelerito con plastilina, como Jesús empieza a explicarle a la muchedumbre el reino. Esto nos tiene que decir algo, muchachos, y es, ¿por qué hablar en parábolas acerca del reino? Porque es que en el pensamiento de Jesús nadie puede estar excluido para entender el reino. Si esto los entienden de una manera elocuente, se les habla elocuentemente. Si esto lo entienden de una manera sencilla, se les da a conocer de una manera sencilla. Es tan así que los mismos apóstoles o los discípulos dicen a Jesús, ¿por qué a esta gente les hace la vida fácil? ¿Por qué les habla a ellos tan sencillamente y a nosotros nos complica la vida? ¿Qué le dice Jesús? Es que a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino, a ellos no. O en pocas palabras, es que ustedes comen, duermen, viven, caminan y se mantienen con el maestro. Cambio ellos no. A ustedes se les habla un poquito elevado porque están conmigo. Pero a ellos, ¿quiénes? ¿Quién los ha evangelizado? ¿Quién los ha catequizado? ¿Quién les ha hablado de esto? Entonces, como yo no quiero, como dice por allá el profeta Isaías, que ninguno de los que me dio se pierda, tengo que abajarme a ellos. Por eso Jesús hace una keinosis, ojo en griego, keinosis. Keinosis significa que se abaja para que todos queden en el nivel del reino. Y esa es la propuesta de Mateo. Luego, en quinto lugar, dice que la iglesia con Pedro como jefe.
¿cierto? Veámoslo más bien, primicias del reino. ¿Cuál es la primicia del reino? Pedro como jefe, ¿cierto? Aquí vemos ya cómo Jesús ya tiene que dejar establecido, eso lo vemos en Mateo 13, 18, ¿cierto? 13, 18. ¿Sí? Jesús ve necesario poner un líder, alguien que se empadrone de la iglesia. Es necesario dejar a alguien encargado, y esto nos tiene que abrir el panorama, muchachos, de que no todo tenemos que hacerlo nosotros. Debemos de saber delegar. Por ejemplo, ahí en comunidades pastorales donde nada se hace sin la presencia del coordinador o del líder. Es que hasta que el coordinador no diga, no se hace. Es que hasta que el líder no diga, no se hace. Hay que saber delegar. El coordinador es el que va adelante, el que orienta. Pero el coordinador es el que también va en la mitad para motivar, para alientar. Pero el coordinador es el que también va atrás en la cola para empujar. Si el coordinador se queda estático, la comunidad no funciona. Entonces Jesús anuncia y delega a Pedro como la cabeza, o más bien como la piedra de la iglesia. Es decir, de donde todos tienen que ir allá. Por eso el primer concilio que hubo en la iglesia, ¿cómo se llama el primer concilio que hubo en la iglesia? No fue el tridentino. Tridentino, ¿cuál dicen otros? Ah, ya sé. El de Jerusalén, el concilio. El de Jerusalén. Ojo, el de Jerusalén. En Éxodo capítulo 15, ¿cierto? El primer concilio que la iglesia ha tenido, que fue que fue allá en Jerusalén, lo vemos en Éxodo 15, que estaba esa disputa, que le decían a Pablo y a Bernabé si se tenían que circuncidar o no. ¿Qué dicen ellos? Déjenlo tranquilito, nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Se lo consultamos a nuestros demás hermanos y luego lo solucionamos. Y dice Hechos 15, que se reunió la comunidad en pleno, encabezada por Pedro. ¿Sí? Por eso la iglesia no toma decisiones arbitrariamente. No toma decisiones sin consultarlas primero al líder. Y entonces Jesús dice, vean en Pedro, Pedro es el que nos va a orientar. ¿Qué hace Pablo? Pablo cuando sale de Damasco a presentarse en la comunidad, ¿a quién se le presentó primero? Pues si estamos hablando de Pedro, es de Pedro, ¿cierto? Enchufaditos pues, ¿sí? Se le presentó a Pedro, para que Pedro lo aceptara en la comunidad. En la vida religiosa, en la iglesia, cuando una persona que ha profesado otra denominación u otro credo debe presentársele al líder, al religioso, al papa, para que lo acepte, ¿cierto? Sobre todo, digamos, sacerdotes que fueron ortodoxos o anglicanos y quieren ser católicos, deben pedir la solicitud y la aceptación del papa. Lo mismo pasaba en ese momento. Entonces, las primicias del reino, esas primicias es algo que se está empezando a dar. ¿Cuál es el fruto de estas primicias? Toda esta predicación que ha venido dándose. ¿Sí? Guillermo, te hago una pregunta. Sí. Dices que esas primicias del reino aparecen en Mateo 13, 18. Yo estaba mirando aquí y en Mateo 13, 18 aparece la explicación de la parábola del sembrador. Entonces, no veo en qué punto habla de las primicias, habla de la delegación del
de la autoridad a Pedro, no lo veo. Del versículo 53 en adelante. Versículo 53. Ah, sí, aquí sí ya. ¿Listo? 54, gracias, Guillermo. Muy bien, ahí está. Luego viene entonces el próximo advenimiento del reino. ¿Sí? El próximo advenimiento del reino. Esa es la sexta. Sí, señora, el advenimiento del reino. Lo vemos en Mateo 19, 25. ¿Cierto? 19, 25. Esa aproximación o la próxima advenimiento es lo que nosotros llamaríamos la parusía, ¿sí? O la parte escatológica. Próximo advenimiento del reino. Ofrezco excusas si de pronto no se ve o se ve muy que la letra se ve como en 3D, ¿cierto? Es porque ya está este tablero se está como poniendo todo raro, pero es mejor en 3D, todos estamos en 3D, ¿cierto? Ustedes ahí lo ven. Bien, el próximo advenimiento del reino, ¿sí? Cómo Jesús va a empezar a anunciar, cómo Jesús va a empezar a anunciar como esa aproximación de esa venida. Y por último, la pasión, muerte y resurrección, ¿cierto? La llegada del reino a través de la pasión, la muerte y la resurrección, del capítulo 26 hasta el capítulo 28, ¿sí? Llegada del reino a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así entonces Mateo discrimina su obra. Miren qué interesante cómo nos ayuda esto a adentrarnos en cada obra evangélica. Hasta ahí entonces el evangelista San Mateo. Vamos a escuchar ecos de este encuentro. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos dejó inquietos? A ver, ¿quién de ustedes evalúa el encuentro? Emilsen. Señor. ¿Dijo usted? En esta clase hoy pues es importantísima porque Mateo nos habla sobre la venida del Mesías. Pero había una cosa pues que me tenía a mí como preocupada, es cuando usted habla del símbolo de él, o sea, del hombre y el ángel. No tenía yo entendido que el ángel era por lo del anuncio que la hizo a José, pero ahí fue donde ya caí y aprendí ya esa parte, pero me pareció muy importante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Guillermo, que tú comentaste de que habías dejado la grabación en el grupo, no la vi o quedó en otra parte. No la mandaron. Sí, porque hoy, por ejemplo, me siento que hay una información muy densa y no tomé todos los apuntes, entonces te agradecería que sí pudiera yo ver la grabación porque me quedaron cosas por repasar, pero delicioso, o sea, es tanto que sí hay que darle una repasadita de mi parte, pero bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, profe, yo, Patricia López. A mí me gustó mucho como la explicación sobre las parábolas, porque yo cuando leía la Biblia decía, pero pues, ¿por qué tantas parábolas? O a veces, ¿por qué hablaba así? Y me encantó eso de saber que sí, o sea, es para que nos llegue a todos, es para llegarle como a todo el pueblo. Me gustó mucho como esa explicación porque no las había como entendido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecerles entonces una vez más el encuentro y la participación en este día. Feliz tarde.